Muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta mañana, segundo domingo del mes, aleluya, le damos toda la gloria al Rey. Este es el segundo domingo del año, estamos empezando año todavía, estamos empezando, mis amados, una nueva trayectoria en este 2021, donde hasta el día de hoy lo que vemos es que cada día la situación ha estado más difícil. Pero le doy gracias a Dios porque usted desde su casa hoy puede vernos, puede escuchar la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por la tecnología, por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, por todos estos medios en los cuales podemos enviar el mensaje y decirles que ya estamos transmitiendo, que ya estamos en su casa y que usted puede reenviarle a otras personas, puede hacer un grupo y poder enviarle a otros para que escuchen hoy palabra de Dios a su familia, a todas aquellas personas que están pasando hoy por necesidad, que están pasando momentos duros, difíciles por la pérdida de alguien, porque de pronto se quedó sin trabajo. Como hemos venido hablando, son decenas y decenas de personas que han perdido su negocio, que han perdido su empresa, y así sucesivamente, mis amados amigos, familiares muy cercanos. Y hoy es el día para que esta predicación, mis amados, llegue a cada persona. Por eso le invito para que usted en esta mañana pueda enviar el link para que cada uno se conecte y dígale que hoy hay una predicación especial en este momento tan difícil que está pasando. Por eso le doy gracias a Dios por su vida, porque usted es una persona que tiene hambre y sed de Dios, y le quiero pedir de todo corazón, vamos hoy una vez más como cada domingo a estar pendientes de la predicación, a que no reciba visitas, a que usted, mi amado, en esta mañana no se ponga a escuchar música o de pronto se ponga a leer un libro o hacer otra cosa. Usted va a tomar la palabra de Dios, va a tomar su cuaderno, si tiene cuaderno de apuntes o su libreta, y usted va a estar ahí pendiente de lo que el Señor hoy le va a decir. Y usted va hoy a orar, usted va hoy a decirle al Padre, háblame Dios en esta mañana. Si usted está pasando también por momentos difíciles, es importante que usted pueda hoy disponer su corazón, porque Dios tiene una palabra para nosotros, una palabra en la cual viene, sale de aquí, de la Escritura, en la cual nos da hoy una esperanza de cómo Él está trabajando, está tratando con el ser humano para que el hombre voltee la mirada a Él, que el hombre aprenda a depender más de Dios y no de los hombres. Por eso en esta mañana, pues vamos a orar y darle gracias. Y le vamos a dar gracias a Dios por todas las personas que nos ven, como cada domingo lo estamos diciendo, allí en Tierra Alta, allí en Cartagena, a mis amados, allí en el Valle, que nos están viendo en Puerto Rico, en Costa Rica, en México, Estados Unidos, en España, en Francia. A cada persona que está allí, también les enviamos un saludo desde aquí, desde Colombia, en Bogotá, dándole toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, exaltando su nombre, honrando su nombre, agradecidos con el Todopoderoso, porque también en Argentina, en Chile, en Ecuador nos están viendo para la gloria de aquel que vive y reina. En esta mañana, pues oramos y le damos gracias a nuestro Padre y ahí le damos a Él todo honor y toda alabanza. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre amado, una vez más, por este nuevo año que empieza. Queremos honrarte, bendecirte, darte gracias, Dios de los cielos. Hoy, Señor, hay cuarentena, Señor, casi total en toda Colombia. En todos los países, Señor, hay lugares donde cerraron totalmente, Señor, Padre amado, donde nadie puede salir sino a lo indispensable. Estamos en casa, Señor, buscando tu rostro, tu presencia. Buscando, Señor, también, Señor Dios de los cielos, una respuesta a todo esto que está pasando. Señor, yo quiero que en esta mañana perdone a todas las personas que han sido imprudentes, a todos aquellos que no han hecho caso, que no han acatado las órdenes de los gobiernos para que no salgan, para que no hagan fiestas, para que no estén allí, Señor, porque por causa de todas estas personas, Señor, es que esto, Señor, ha avanzado. Por eso, como hijos de Dios, te pedimos que aprendamos a ser, Padre amado, prudentes y andar, Señor, conforme está diciendo el gobierno. Que nosotros seamos un ejemplo ante la humanidad. Por eso, en esta mañana, queremos pedirte que esa presencia de tu Santo Espíritu descienda sobre cada vida, sobre cada hogar y en este mismo lugar que estamos transmitiendo para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Señor, te pedimos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y todo nuestro ser, que ese mover de tu Espíritu que trae convencimiento de pecado, justicia y juicio, hoy, Señor, se manifieste en la vida de cada persona.
te pedimos con todo nuestro corazón, te pedimos con toda nuestra alma, Señor, que los cielos se abran, que la luz y el resplandor de tu gloria descienda. Trae paz, trae descanso a cada persona, Señor, que está pasando por momentos de dificultad, aún al que está en el lecho de enfermo, aquellas personas como el pastor Briñez, su esposa, que están enfermos, que están con COVID, que están en el hospital, que están delicados de salud. Señor, trae sanidad sobre tu siervo y esa sierva, Padre amado, levántalos de allí, Señor Dios de los cielos. Padre, bendice, Señor, a Leandro, bendice tú, Señor, Padre amado, Señor, al hijo de Dayana, Señor Dios de los cielos, los pulmones, dale pulmones nuevos, tú lo puedes hacer, Padre. Señor, guarda a cada uno de tus hijos, te pido de corazón, Señor, tanta necesidad que hay en este momento, tanta aflicción, Señor, a causa, Señor, de esta pandemia, de esta enfermedad, de este COVID-19, te pedimos que los cielos se abran, te pedimos que tu mano sea extendida, solo tú puedes traer sanidad, solo tú puedes levantar al que está enfermo, solamente tú lo puedes hacer en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, Señor, y por eso en esta mañana te adoramos, te bendecimos, te damos todo honor y toda alabanza, adoración y exaltación, y te damos gracias por todo lo que estás haciendo, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero tocar un tema que le puse como título, el poder del quebranto. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay cosas en la vida que se aprenden sin tener que vivirlas. Hay personas que aprenden a cocinar solas, como hay otras personas que tienen que vivirlo, tienen que estar ahí con otras para aprender a cocinar. Hay personas que de pronto pueden coger un carro, se suben y han visto solamente cómo se hace y arrancan y manejan con una facilidad impresionante y lo hacen. Hay cosas en la vida que se pueden hacer, mis amados, y que de pronto nacimos con esos dones o esos talentos y lo podemos hacer. Pero cada quien decide cómo aprender. Hay personas que les gusta que otro les enseñe, hay personas que no, quieren solamente hacerlo a su forma, a su manera. Se demoran un poco más, pero no quieren estar sujetos o no quieren estar bajo la coordinación de otra persona. Nosotros fuimos hechos de tal manera que nuestro Creador va a permitir que vivamos ciertas circunstancias no más allá de lo que podamos soportar. Por eso, en medio de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos y que vemos que cada día la situación se pone más difícil y que escuchamos, nos llaman, pastor, ore por esta persona que tiene COVID, ore por esta otra, pastor, mire a mi papá, mire a mi mamá, mire a mi hermano. Sí, como en estos días que me enteraba de una persona que falleció y esa persona me comentan que era la persona más querida de toda la familia. Era aquella persona que era la que ayudaba a todo mundo. Era la persona que de pronto era el mejor esposo, el mejor padre, el mejor amigo, el mejor hermano, el mejor hijo. Y era el más joven de todos. Y preciso él fue el que tuvo que fallecer de este COVID-19. Y ellos se hacían la pregunta, el por qué. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Porque Dios sabe, mis amados, qué tiene que hacer con nosotros. Y cuando estamos hablando de quebranto, Dios tiene que quebrantar muchas veces nuestras vidas con ciertas cosas a las cuales nosotros nos apegamos o vivimos, para que podamos entender que nuestra dependencia viene el 100% de parte de Él y no en nuestras propias fuerzas o de las personas que muchas veces están a nuestro alrededor. Dios va a colocar las personas que Él cree que nos van a ayudar y nos van a bendecir, y aún personas que ni siquiera conocemos van a extender la mano o van a venir o nos van a enviar un dinero o van a hacer algo, pero nos van a bendecir porque es Dios el que hace y tiene el control de todas las cosas. Todos en la vida tenemos momentos difíciles. Y tenemos momentos difíciles porque de pronto nos llega una enfermedad en la cual nosotros no esperábamos y de pronto los médicos nos van a decir que es una enfermedad terminal, que de pronto viene problemas familiares y a punta de un divorcio, que como he dicho varias veces, de pronto apareció que nuestro hijo tuvo tendencias sexuales que nosotros no estamos acostumbrados a ellas, que de pronto nuestros hijos cayeron en la droga, o que de pronto están con pandillas, que son ladrones y no lo sabíamos y estaban robando y atracando, haciendo cosas que tal vez ninguno de nosotros como padres sabemos, porque muchas veces no sabemos qué hacen nuestros hijos, quiénes son sus amistades. Y entonces encontramos que cada uno de todos nosotros tenemos momentos duros y difíciles. Podemos llegar a la empresa y nos pueden decir, mire qué pena, hoy ya no hay trabajo.
O nos pueden decir, mire, va a seguir su trabajo, pero tiene que irse a trabajar a otra parte. Lo vamos a trasladar a otro sitio y así sucesivamente. De pronto usted va a llegar a la casa, va a encontrar no muy buenas noticias de que su padre falleció o que falleció a ese ser querido o de un amigo íntimo. Y entonces vamos a encontrar momentos difíciles tal vez en la economía, que de pronto pasó algo, sucedió algo y lo poco que tenía tuvo que gastarlo y ahora no tiene ni siquiera con qué comer. Y así sucesivamente tendremos dificultades todos los días y cada persona las tiene de una o de otra manera. Cuando nosotros miramos, muchos de nosotros también hemos tomado decisiones en la vida muy personales que nos han costado y nos ha tocado que pasar dificultad. Decisiones marcan destinos. La decisión que yo tome, el rumbo que yo quiera coger, ese rumbo, ese camino, mis amados, nos va a llevar a nosotros a que nuestra vida sea mejor o que nuestra vida se desbarate, se desajuste y tengamos que empezar a vivir cosas difíciles. Pero en cada uno de nosotros habrá un proceso, una situación de la vida que debemos de asegurarnos de aprender la lección. Tenemos que aprender esas lecciones que nos enseña la vida para no volver a cometer el mismo error. Pero hay veces nos pasa, mis amados, que es 1, 2, 3 y hasta 4 veces. No aprendemos ni siquiera de los animales. Cuando usted ve a los cachorritos, a los perritos pequeñitos, si usted le coloca un plato de sopa caliente, él va y intenta comer y se quema. Pero a la segunda vez él nunca vuelve a caer. Nosotros sí. Nosotros una y otra vez. Y por eso, mis amados, tenemos que mirar que las lecciones tenemos que aprenderlas para no seguir viviendo lo mismo. Por eso, si estamos dependiendo de la palabra de Dios, si nosotros decimos que dependemos de lo que Dios habla, de lo que Dios dice en la Escritura, tenemos que aprender a vivir conforme Él nos enseña para poder nosotros llevar una vida que no sea tan lamentable en nosotros. Al no ser que estemos pasando o que el Señor nos lleve a un proceso para llevarnos a un escalón más arriba y poder Él darnos un galardón mucho más grande el día que estemos en su presencia. Por eso no podemos caer, porque nuestro Padre que nos ama procesará en nuestras vidas el quebranto para corregirnos y eso va a doler. Y sabe que en este tiempo muchas personas están pasando por momentos difíciles y preguntan ¿por qué Dios? Señor, ¿por qué tal persona sí y por qué nosotros no? ¿Y por qué a nosotros sí, a ellos no? Y así sucesivamente, mis amados. Por eso nunca fue necesario un divorcio, jamás fue necesario un divorcio, para que el hombre aprenda a tratar a su esposa. Nosotros tenemos que entender que la misma Escritura nos enseña que hemos de tratar a nuestra esposa como un vaso frágil, que nosotros debemos de amar a nuestros hijos, que nosotros debemos de amar al prójimo. Y así sucesivamente podremos colocar cualquier cantidad de ejemplos de lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, para que nosotros no estemos pasando por quebrantos o pasando por situaciones, por malas decisiones que hayamos tomado. Y vuelvo y repito, al no ser que el Padre Celestial nos esté llevando para formar nuestro carácter en Cristo y poder servirle mejor a Él en su obra. No es necesaria una deuda para que decida no endeudarse. Mis amados, debemos ser personas sensatas y reconocer que hemos cometido ciertos errores en la vida. Cuando las personas no quieren reconocer sus errores, cuando las personas no quieren aceptar que por causa de una mala decisión, o por no haber estado, o por no haber ayudado, o por no haber tenido un cambio en su vida, se han presentado cosas más dolorosas y más difíciles. Y saben, mis amados, que eso se llama orgullo. Y solo estamos cosechando lo que sembramos. Por eso, mis amados, es importante poder entender que si nosotros en nuestra casa no sembramos amor, pues no vamos a recoger amor, sino odio. Por eso es necesario entender que si yo no siembro en mi casa para poder que cada día las cosas estén mejor y siembro en mis amigos o siembro en otras personas, pero en mi casa no traigo nada para que cada día vivamos mejor, pues el día de mañana los otros estarán viviendo mejor y nosotros estaremos viviendo con dificultades, situaciones, porque no aprendimos, mis amados, que primero en nuestra casa y que tenemos que ver primero por nuestra esposa, nuestros hijos, que ellos estén cómodos, pero hay veces ayudamos mucho más a otros, que en la cual nos toca que hacerlo, pero también primero poniendo en orden las cosas en prioridad para poder ayudar a otros. En la vida pasamos ciertos procesos que hay veces entendemos el por qué y a veces no, pero debemos de pasarlos.
Y tenemos que pasar esos procesos. Tenemos que pasar por momentos duros como los que tal vez está pasando en este momento. ¿Qué pasa cuando una adversidad nos visita? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos cuando las adversidades vienen en nuestras vidas? Cuando viene una enfermedad incurable o una enfermedad corriente. Cuando viene una quiebra, que nos quedamos sin empleo, que viene un divorcio, que viene la muerte de un ser querido, como lo dije hace un momento. ¿Cuál sería? ¿Qué pasa en medio de esa adversidad? Son pocos los creyentes que saben asimilar una situación de estas porque dependen de Dios y aceptan la voluntad de Dios y lo que está pasando. Y su fe se activa mucho más, mis amados, porque vive la palabra de Dios, la lleva en su corazón. Por eso, pero las demás personas, mis amados, parecen que son iguales a las personas del mundo, los demás creyentes, entre comillas, porque son muchos creyentes los débiles, son muchos creyentes los que no conocen la palabra, son muchos creyentes los que no dependen verdaderamente de Dios y están luchando más en sus fuerzas y esperando que vengan todas las cosas y le lleguen cuando tenemos que depender el 100% de parte de Dios. Y por eso, cuando los demás parecen se angustian, sus pensamientos, sus emociones, mis amados, reaccionan, lo llevan a un estado de angustia, desconfianza, falta de fe. Buscan muchas veces soluciones en el mundo y no con nuestro Creador. Y por eso es importante poder entender y comprender lo que la Escritura a nosotros nos enseña y poder saber de quién dependo, de dónde vengo y para dónde voy, porque si yo no sé de quién dependo, si yo no sé por qué estoy en esta tierra y qué es lo que estoy haciendo en esta tierra, pues difícilmente voy a seguir andando, voy a seguir avanzando en el mundo. Hay unos procesos por los cuales tenemos que pasar y no podemos escapar de ellos. La enfermedad, la falta de ingresos y los problemas familiares, como en un momento, son a diario y son a menudo muchas veces en los hogares, aún en los creyentes. A mí me aterra que muchos creyentes no quieren enfermarse que porque tienen la promesa de parte de Dios, pero quiero que entendamos algo, que nosotros como hijos de Dios, para que nuestra fe aumente y para poder que Dios vea la fe que hay en nosotros y que verdaderamente nosotros somos fieles a Él, nos tendrá que pasar por un proceso de enfermedad. En una época, aquí ustedes me ven de pie, me ven caminando, pero tuve un tiempo donde estuve parapléjico, donde mi esposa tenía que colocarme las medias, ayudarme a poner el pantalón, llevarme al baño y ayudarme a sentar, mis amados, porque no podía hacerlo por mí solo. Hasta que Dios permitió a alguien, mis amados, para que pudiera un día hacer una terapia en mi cuerpo y poder volver a caminar, pero sin embargo quedé lisiado. Hasta un día que volví a caer en cama, y estando en cama, postrado en la cama, donde no me podía mover, donde ya llevaba varios días, empecé a orar y a pedirle a Él que tuviera misericordia de mí, donde mi esposa estaba en el negocio trabajando sola, y escuché la voz de Dios clara en mi oído que me dijo, levántate porque ya te sané. Y yo me intenté levantar y el dolor era impresionante en mi cuerpo, pero tan pronto me senté y me paré así con el dolor y todo, empecé a caminar por fe. Y empecé a andar por fe, me fui al baño, me agarré de la ducha, me bañé, me cambié y empecé a caminar y hasta el día de hoy aquí estoy caminando porque decidí, mis amados, que mi dependencia viene de parte de Dios, no de mis propias fuerzas. Porque cuando acudimos a Él, cuando clamamos a Él de corazón y nos rendimos a Él, Él extenderá su mano y Él nos guardará y Él nos sostendrá toda la vida. Por eso es importante que en esos procesos de enfermedad o de que quedamos sin trabajo, vamos a aprender a depender de Dios. Todos estos procesos hacen que nuestra fe se active. El que está firme depende de las promesas y no se suelta, sigue adelante buscando más de Dios. Otros reniegan, se sienten abandonados de parte de Dios, dejan de buscar de su presencia y se sienten, mis amados, que ya no hay cómo buscar o para qué pedirle a Dios. En este tiempo está pasando eso. Hay personas que se han apartado y ya no quieren ni siquiera escuchar el mensaje. Hay personas que no están leyendo las escrituras. Hay personas porque lo que está pasando en estos momentos en el mundo, mis amados, es un proceso también de parte de Dios para mirar y saber cómo está su iglesia y hasta dónde su iglesia puede tener fe y soportar todo lo que venga o lo que está por venir, mis amados. Es importante entender y por eso he aprendido que cada cosa que pasa en mi vida, algo mi Padre me quiere enseñar, algo me quiere Él indicar para que yo pueda estar pendiente y poder ayudar a otros. Por eso cuando vamos a su palabra
y vamos a Isaías en el capítulo 43. Vamos a encontrar, mis amados, del versículo 1 al versículo 3, cosas interesantes para que podamos entender de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. La palabra de Dios nos dice allí en Isaías 43:1, ahora, así dice el Eterno, el Padre Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Muchas personas dicen que esta palabra es para el pueblo de Israel y que fue para el pueblo de Israel. Pero yo quiero decirle, mis amados, que yo puedo tomar esta palabra y que la puedo también aplicar a mi vida, porque mi dependencia es de Dios. Y así como el pueblo de Israel tuvo que pasar por momentos difíciles por su situación y por sus decisiones que tomaron de adorar otros ídolos y de hacer cosas que no le agradaban a Dios, y tuvieron que pasar el proceso de Dios, de ver cómo venían ejércitos de otros países y penetraban allí, mis amados, y les quitaban todo lo que tenían y los cogían cautivos y se los llevaban. Pues así mismo, mis amados, cuando nosotros aprendemos a depender de Dios y entramos, vamos a pasar situaciones, tal vez no vendrán ejércitos, pero sí tendremos situaciones difíciles en la vida. Y por eso es interesante poder entender que así como Dios formó a Israel, Dios también nos formó a nosotros, porque Dios no formó solamente a Israel para Él, Dios formó toda la creación y todo el mundo fue creado por Él y para Él. Y por eso, mis amados, en esta mañana tenemos que mirar que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, que dice que Él fue el que formó nuestro cuerpo. Él fue el que nos hizo a nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él lo conoce. Cada célula que forma nuestro cuerpo, mis amados, está formada en Él, porque Él fue el que nos formó. Él es el que mejor nos conoce a nosotros. Él conoce nuestras dolencias, Él conoce nuestras tristezas, Él conoce nuestro desánimo, Él conoce los momentos de debilidad, Él conoce nuestro pecado, Él conoce nuestros pensamientos, Él todo lo conoce, no hay nada oculto para Él, porque Él es el Dios omnisciente que todo lo sabe y todo lo ve y todo lo conoce. Y por eso tenemos que darle gracias que hay alguien que nos conoce, que hay alguien que nos puede entender nuestra situación y lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo. Y por eso es bueno entender, mis amados, que Él nos hizo, que Él nos formó y que Él va a tener un cuidado de nosotros. Cuando vamos a los Salmos 139, vamos a encontrar nosotros en el versículo 13 lo que el salmista está diciendo, hablando con Dios, y él mismo lo expresa en su corazón y lo dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él está diciendo, tú formaste, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Cada uno de nosotros fuimos formados por Dios. Nuestros padres son los instrumentos que Dios escogió. Por eso no tenemos que renegar con nuestros padres. Y muchas personas que reniegan que mi papá, ¿por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó mi mamá? ¿O por qué esto? Fue un instrumento solamente, mis amados. Y por eso la misma palabra de Dios dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Dios me recogerá. Y tenemos que entender esa posición, porque nosotros dependemos el 100% y tenemos que aprender a depender el 100% de Dios. Por eso en estos tiempos que están tan difíciles, el hombre o la mujer que no depende de Dios, la situación le va a caer más difícil y va a ser más difícil cada día, porque va a luchar en sus propias fuerzas y tal vez en sus propias capacidades, y tal vez va a levantarse muy temprano y acostarse muy tarde luchando y esforzándose por intentar salir adelante, y cada día va a ser más difícil. Pero el versículo 16 de allí del Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Escuche muy bien, lo vuelvo a leer, mis amados. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. O sea que todo lo que nosotros somos, mis amados, es porque ya estaba escrito en el libro de Dios, y Dios, de acuerdo a su libro, nos hizo y nos formó sin que faltara ninguna de ellas. Y si Él nos hizo sin que nos faltara ninguna de ellas, es porque Él va a tener el cuidado de nosotros. Y si nosotros aprendemos a depender y ser agradecidos porque Él nos hizo y nos formó, y aunque nos trajo, y tal vez nació usted en un hogar rico, o tal vez nació en un lugar muy, pero muy pobre, muy humilde, mis amados, nació tal vez en una familia
mis amados, de blancos o en una familia de negros, o nació en una familia de Europa o nació en una familia de aquí de América. Mis amados, no importa en el lugar, somos creación de Dios, formados por Dios, hechos por Dios, y Dios mismo, mis amados, es el que nos ha hecho para su gloria y para su honra. Por eso Él va a tener un cuidado tan especial de cada uno de nosotros. Volviendo nuevamente a Isaías en el capítulo 43, en el versículo 1, dice la palabra de Dios que no solamente fuimos formador, dice que no fuimos, que Él fue nuestro formador, sino que dice que nos redimió. ¿Y qué es redimir, mis amados? En el original significa: yo te hice mi pariente cercano. O sea que me hizo sangre de su propia sangre, mis amados. Nos hizo un pariente cercano, nos hizo lo más cercanos a Él, mis amados. ¿Y sabe qué es lo más cercanos a Él? Que somos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, Él va a tener un cuidado porque somos sus hijos. Y nosotros tenemos que aprender a depender de ese Padre que sí nos conoce, que conoce nuestras dolencias, que solamente Él está esperando muchas veces que me acerque con un corazón humilde, con un corazón sencillo, y le pueda expresar mi dolor, mis angustias, aún mi pecado, y decirle: te fallé. Por eso, mis amados, es importante poder entender que lo que su palabra nos está enseñando allí, mis amados, en ese original: yo te redimí, dice, te puse nombre, mío eres tú. Y como dije en una predicación no hace mucho tiempo, hace poco tiempo hablé de ello, el nombre que cada uno de nosotros tenemos no es porque nuestros padres hayan querido colocarlo. Es porque Dios colocó en el corazón de nuestros padres ese nombre para la gloria de Él, no para la gloria de nosotros, ni para sentirnos nosotros tal vez, mis amados, que tenemos el mejor nombre. No, el nombre que nos colocó es puesto por Él y no nos lo podemos quitar. Y las personas muchas veces se quitan el nombre y se cambian porque no les gustó el nombre. Aún muchas personas se quitan el apellido porque no quieren llevar el apellido de sus padres. Qué tristeza, qué dolor, mis amados, cuando no podemos entender que tenemos que sujetarnos a lo que el Padre nos está hablando y nos está enseñando, que somos su creación, que somos formados por Él, que dependemos el 100% de Él y que somos hechos y creados para su gloria y para su honra. Por eso nosotros le pertenecemos y por eso podemos dejar por eso no podemos dejar que el temor o la angustia nos desesperen, se apodere de nosotros. Somos posesión de Dios, le pertenecemos a Él, Él es nuestro dueño, Él es nuestro creador, nuestro formador, y por eso en estos tiempos que estamos pasando tan difíciles, usted no debe entrar en el temor ni en la angustia, sino al contrario, debemos de entrar todos en esa dependencia, mis amados, en la cual Él nos llama para que podamos entender y comprender que Él tiene un cuidado especial de nosotros. Dios debe de trabajar en cada uno de nosotros para que cada día podamos depender más de Él, mis amados. Y Dios va a pasarnos y nos va a llevar por momentos tal vez duros, difíciles. Y tal vez buscamos es al Dios, porque hoy en día se busca es un Dios que nos dé casa, carro y beca. A un Dios que nos tenga para poder pasear por el mundo entero. Poder vestir con los mejores vestidos, mis amados, vestidos de 1.200.000, 2 millones, hasta de 3 millones. Tener zapatos, mis amados, y tener un cajón lleno de zapatos, hasta 30 y 40 pares de zapatos, poder tener hasta mancornas y tener 3, 4, 5 relojes, tener de pronto 2, 3 y 4 celulares, poder tener unos 2, 3 carros donde yo me pueda mover, tener 2, 3 fincas para moverme de un lado al otro y poder llevar una vida placentera, porque eso es lo que el hombre busca. Pero al hombre no le gusta que Dios lo pase por los procesos para que podamos nosotros depender de Él y no depender de nosotros mismos. Por eso cuando nosotros miramos el versículo 2 de Isaías 43, dice la palabra de Dios: cuando pases por las aguas, y dice cuando pases, vamos a pasar hoy o mañana, en la juventud, en nuestra vida adulta o en nuestra vejez, pero tenemos que pasar, mis amados, porque dice el Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Mis amados, es necesario, y cuando está hablando de pasar por agua, pasar por ríos, pasar por fuego, está hablando de quebranto, está hablando de momentos duros y difíciles, mis amados, para poder buscar más de la presencia de Dios y aprender a depender de Dios y no depender de nuestras propias fuerzas. Es importante, mis amados, porque Él dice que no lo va a quitar.
Al contrario, Él dice que tenemos que pasar y eso va a ser parte de nuestra vida. Y la persona que no esté dispuesta a pasar por esos quebrantos, pues va a renegar contra Dios y no va a buscar a Dios y va a querer luchar en sus propias fuerzas y entonces se va a apartar de Dios y su vida va a ser sin Dios. Y una persona sin Dios y una persona sin tener a Cristo en su corazón, mis amados, no le espera sino dolor, angustia y más tribulación cada día. Y por eso vemos que muchas personas que no quieren buscar a Dios, que muchas personas que sabiendo que en Dios está la respuesta, pero que la pereza no los deja levantarse a orar, que la pereza no los deja ir y escudriñar en la escritura, que la pereza no los deja, mis amados, porque quieren que todo le caiga del cielo, todo lo quieren que le llegue y que todo mundo le traiga y que todo mundo le haga y quiere vivir como un príncipe, mis amados. Para poder vivir como un príncipe, mis amados, como un rey, tenemos que doblar la rodilla, tenemos que inclinarlo ante nuestro Creador y darle gracias primeramente por la vida que nos ha dado. Yo no sé si usted hoy le dio gracias a Dios por su vida. Yo no sé si al despertar usted le dijo, Señor, gracias porque al despertarme, Señor, veo tu misericordia, Señor. Y tal vez alguno de nosotros tal vez ha estado andando mal en pecado en una situación y si nos despertamos es la pura misericordia, pero Dios debió habernos quitado de esta vida por pecadores, por no reconocer que Él es Dios, que Él es santo y que nos demanda santidad y que nos demanda perfección cada día. Por eso cuando nosotros miramos, pero muchas veces el temor no nos deja avanzar, nos detiene, no nos neutraliza. Mis amados, ese es el proceso de preparación, pero si confiamos en su palabra, si confiamos en sus promesas, si confiamos en esa obediencia, mis amados, que Él nos demanda a nosotros, que es lo que hemos venido hablando en estos domingos, entrar en obediencia a su palabra, poderle decir a Dios, Señor, aquí está mi vida y yo quiero, Señor, en esta mañana o quiero en este día tener un cambio radical en mi corazón, en mi alma, poder doblar mi rodilla ante Él, reconocer lo que Él es mi hacedor, reconocer que Él fue el que me hizo, que Él fue el que me formó, que dependo de las manos de Él. Y por eso cuando yo tomo esas promesas de Dios es para poder decirle, Señor, tu palabra me enseña, tu palabra me dice, tu palabra me edifica, tu palabra me exhorta, tu palabra me anima, tu palabra me lleva, Señor, a depender de ti, no de mis fuerzas. Hoy entrego mi vida, entrego esta enfermedad, entrego este dolor, entrego esta angustia, esta soledad, entrego esta tristeza. Mis amados, cuando yo puedo acercarme a Dios confiadamente, cuando yo puedo decirle a Él, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ser, cuando le he fallado, poder decirle, te fallé, Padre, porque es eso, porque Él es mi formador, porque Él conoce por qué fallé. Si fue otra persona que de pronto tuvo parte para esta caída, para poderme ayudar a levantar y seguir el rumbo y el camino para la vida eterna. Es importante poder entender que en todos nosotros tenemos que pasar hoy, mañana o pasado mañana. Ninguno se va a escapar de este proceso de la presencia de Dios. Y si usted no está dispuesto a pasar por este proceso, va a sentir más dolor y va a sentir más angustia. Pero lo más triste de todo, que es apartándose de Dios, apartándose de los caminos del Señor, no va a encontrar la solución a sus problemas. Y no solamente eso, sino que su nombre va a ser borrado del libro de la vida también. Porque usted no ha aprendido a depender de Dios. Podríamos decir que su conversión no pudo ser genuina, que su conversión solamente fue porque quería vivir una vida placentera, llena de gozo y de alegría. Pero cuando nosotros vemos el final del proceso, el resultado final de estos momentos que se experimentan en la vida, se llama quebrantamiento. El Señor nos lleva a un quebrantamiento y hay dos tipos de quebrantamiento. El primer quebrantamiento que podemos ver nosotros, uno es por el pecado. Cuando nosotros le estamos sirviendo a Dios, cuando estamos nosotros en su presencia, cuando estamos caminando en los caminos de Dios, pero le fallamos a Dios por cualquier circunstancia, un adulterio, una fornicación, un robo, una mentira, un engaño, mis amados, alguna otra cosa diferente o que sea pecado y que le fallamos a Dios, mis amados, y cometemos errores, Él en medio de su amor no nos suelta. Él está esperando que nosotros vengamos ante su altar, porque si yo sé que dependo de Él, mis amados, voy a acercarme confiadamente al trono de gracia para hallar su misericordia nuevamente y ser redimidos y poder ser levantados para la gloria y honra de aquel que vive. Por eso, mis amados, algunos vuelven atrás avergonzados, algunos no quieren volver a los caminos de Dios porque le da pena y vergüenza delante de Dios que le ha fallado y prefieren seguir en el mundo, en su pecado, en su inmundicia y poder
mis amados, no acercarse a Dios cuando el Padre que nosotros tenemos, que nos formó, nos hizo, sabe cuál es nuestra falencia y sabe cómo hacer y cómo tratar y cómo pasarnos por un quebranto. David tuvo que pasar un quebranto. David le falló a Dios en adulterio, mandó matar a un hombre, hizo cosas que no debía, pero Dios no lo quitó, no lo cortó, no le quitó ni siquiera su posición de rey, sino que solamente tuvo que pasar el quebranto con sus hijos y tuvo que pasar unos momentos duros y difíciles de su vida, pero siguió adelante y murió siendo rey de Israel. Por eso, mis amados, cuando nosotros miramos esto, el hijo pródigo, cuando dejó su casa y se rebeló contra su padre y se fue y se gastó todo en prostitutas, en trago y en todos los placeres del mundo, porque pensó que el mundo era mejor, tuvo que un día bajar su cabeza y tener que decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, téngame por alguno de tus servidores, por alguno de los jornaleros de tu casa. Por eso, mis amados, Proverbios capítulo 28, en el versículo 13, a nosotros nos enseña claramente la palabra de Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros ante la presencia de Dios? Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y para muchas personas tal vez el que cae en pecado ya no merece ni siquiera el perdón de Dios. Pero la palabra de Dios nos está enseñando, mis amados, que si en algo le he fallado a Dios y que si yo lo confieso y vengo ante su altar y vengo ante su trono, me postro con un corazón arrepentido genuinamente ante Él, Él me levantará. La misericordia de Él me alcanzará como alcanzó a David. ¿Usted cree que David merecería la misericordia de Dios? David no merecía la misericordia de Dios, pero sin embargo Dios colocó sus ojos, porque un día lo escogió, porque es creación de Él, formador de Él. Lo tomó con un propósito, mis amados. Sabe que nosotros muchas veces por nuestras malas decisiones dañamos los propósitos de Dios, pero Dios es tan experto, mis amados, y Dios tiene toda la autoridad y el poder para poder cogernos y encarrilarnos nuevamente y colocarnos y que ese propósito se cumpla. Por eso encontramos que la misma palabra de Dios dice que lo que Dios empezó, Dios lo va a terminar. Y por eso en esta mañana, cuando nosotros miramos, cuando se reconoce el pecado y volvemos la mirada a nuestro Hacedor con arrepentimiento genuino, hay esa redención. Y por eso yo no sé si usted estará en pecado, yo no sé si usted está queriendo volver atrás, y en este tiempo que las congregaciones están cerradas, usted ha dejado de buscar de Dios y se inclinó al mundo, y hoy el Señor lo está llamando y le está diciendo que se arrepienta, que lo busque, que doble su rodilla y que usted pueda buscar de esa presencia de Dios para que Él se pueda glorificar, lo pueda redimir una vez más. Tiene que llorar, sí, tiene que postrarse, claro, tiene que recibir el quebranto para que usted pueda ver la gloria de Dios en una manera muy especial. El segundo quebrantamiento es porque nos está formando para delegar cosas más grandes en cada uno de nosotros. Tal vez Dios en cada uno de nosotros tiene un ministerio. Y mis amados, mientras que yo sea fiel, mientras que ande fiel, mientras que yo permanezca en la palabra de Dios, y aún así tal vez le falle, mis amados, pero si Dios tiene un propósito de un ministerio, téngalo por seguro que Dios va a hacer su obra y va a pasarnos por el quebranto también, porque es necesario, mis amados, que nosotros pasemos por situaciones difíciles en la vida para poder dar testimonio y para poder ayudar a otros. Si yo no he experimentado algo en mi vida, ¿cómo voy a dar una referencia? Yo por lo menos digo que los sacerdotes, con el respeto que se merece la Iglesia Católica, la mayoría de ellos no se ha casado, no sabe qué es una esposa, no sabe qué no son unos hijos, no sabe qué es una responsabilidad, no sé cómo pueden dar un consejo ellos de pareja, no sé cómo pueden dar un consejo de sexo si no lo están viviendo, si no saben qué es eso, si no saben qué es una relación marital, no saben qué significa eso. Y por eso es necesario, mis amados, para poder pasar o poder dar un consejo, hay veces tenemos que pasar por esos quebrantos donde Dios nos lleva para nosotros poder muchas veces llegar y dar un consejo sabio. Por eso Dios tiene un lugar, tiene una posición para cada uno de nosotros y todo es para la gloria de Él, y tal vez muchas personas no quieren pasar el proceso. Yo le doy gracias a Dios, a mi pastora Flor María Umba. Ella fue la persona, ella fue la mujer que Dios puso a mi lado. Fue la mujer que me formó, fue la mujer que me hizo llorar, fue la mujer que me puso en momentos duros y difíciles, que le renuncié varias veces, mis amados, porque no quería seguir en el ministerio, pero fue necesario que pasara ella por la vida mía para que yo hoy fuera lo que soy para la gloria de aquel que vive y reina. Yo por eso le doy gracias a Dios por cada persona que he conocido.
Conocí al pastor Álvaro Forero, grande hombre de Dios. Para mí fue una bendición este hombre, porque este hombre un día me cogió y me puso a pensar y me dio muchos consejos para que yo pudiera, mis amados, ser un hombre de Dios. Hasta un día me llevó a su congregación y me puso a predicar a ver cómo lo hacía para corregir cosas en mi vida. Y le doy gracias a él por lo que él hizo conmigo. Le doy gracias al pastor Pablo González, que muchas veces entró a la oficina solamente para darme un consejo, solamente para decirme, he aprendido algo de usted. Eso también llenó mi vida. Y por eso, mis amados, yo vivo agradecido con cada persona que de pronto me llamó y me dijo la palabra que acabo de decir, o esta palabra que dijo no encaja, o no se dice de esta forma, o no se dice de esta manera. Y yo le doy gracias a cada persona que de una u otra forma, porque Dios está colocando, porque cuando Dios me quiere formar, mis amados, nos va a colocar unas lijas. Nos va a colocar personas que para nosotros son como tormento. Nos va a colocar personas a nosotros, mis amados, para formar el carácter, para poder ser lo que tenemos que ser, humildes y sencillos de corazón. La altivez y la arrogancia se quitan con la lima del Señor. La altivez y la prepotencia y la vanidad, mis amados, se quitan cuando Dios pasa su lima sobre cada uno de nosotros y nos pasa por ese quebranto, porque Dios quiere que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón, como Jesucristo mismo lo dijo, nuestro Yeshua Hamashia, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso, mis amados, cuando nosotros miramos, esto no es un castigo, es, mis amados, agarrar el barro y quebrarlo y hacerlo útil para la gloria de Dios, hasta cuando Dios vea que lo que Él quiere en nosotros está formado. Por eso deje que Dios trabaje en su vida. Y si está pasando por momentos duros y difíciles, es porque Dios anhela que doblemos la rodilla y vayamos a su presencia, mis amados, y podamos decirle, en mis fuerzas no puedo, pero yo sé que tú todo lo puedes, y yo sé que soy tu creación, yo fui formado por ti, haz conmigo como tú quieras, no como yo quieras, y me someto a lo que el Padre, me someto a lo que mi Creador hace en mi vida, porque yo sé que lo que Él vaya a hacer en mí es para el bien mío y para la gloria de Él. Por eso hoy entra en ese proceso de Dios. El quebrantamiento, mis amados, no es porque porque estamos haciendo un mal, es porque nos lleva a hacer su voluntad. No es un mal que viene, no, mis amados. Tenemos que aprender a discernir y tenemos que aprender a mirar qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. O si no, veamos el quebrantamiento de nuestro amado Yeshua Hamashia. ¿Usted cree que siendo el Hijo de Dios tenía que pasar todo este proceso de ser escupido y arrastrado, de ser de pronto abofeteado, que le rompieran el tabique, que le colocaran una corona de espina, lo azotaran como lo azotaron, le pegaran con un palo, se burlaran de él, mis amados? Mis amados, eso tuvo que pasar el quebrantamiento para poder ir a la cruz, para salvarnos a todos nosotros del pecado y pagar con su vida, mis amados, por el pecado de cada uno de nosotros. Cuando vemos la vida de José, encontramos a un José, un niño inocente, un muchacho que solamente acudía donde su padre a decirle el mal comportamiento de sus hermanos, que quería lo recto, lo correcto, no le gustaba lo incorrecto, pero sus hermanos lo odiaron a tal punto que lo vendieron, pero ahí estaba el proceso de Dios, formando a un hombre, formando a un José, llevándolo y donde quiera que José llegaba, porque cuando fue llegado a las manos de Potifar, Potifar le soltó toda su casa, menos a su esposa, y mis amados, y la vida de él, o el mandato de él. Pero por eso allí, mis amados, tuvo que pasar el proceso, mis amados, de que vino la tentación y vino esta mujer para tentarlo, entonces lo llevaron a la cárcel, y allí en la cárcel también, allí fue procesado por Dios, pero halló gracia delante de los ojos de Dios para la gloria de Él. Y de eso le sirvió, mis amados, para poder Él mostrarle los sueños que tuvo el panadero y que tuvo el copero, para que el día más adelante, unos años más adelante, tuviera que estar frente al gran emperador de Egipto, aquel hombre que se llamaba Dios en el cielo y Dios en la tierra, en el cual Él no se quiso inclinar ante los ojos de Él ni ante su presencia, como todos los hombres se inclinaban ante todos estos dioses y hombres que habían en ese tiempo, porque el hombre que es de Dios, el hombre que la tiene clara, el hombre que está firme, el hombre que tiene fe, el hombre que sabe de quién depende, no depende sino de Él y no se da a doblar ante nadie, sino solamente ante el Todopoderoso, el grande y sublime. Por eso, cuando nosotros vemos el quebrantamiento necesario en el ser humano, este proceso nos hace cada día confiar más en Él. Es el tiempo de esta pandemia que muchos han vuelto atrás.
confiaban más en los días de sus riquezas, confiaban más en su comodidad, confiaban más en todo lo que tenían, pero tan pronto se vino desboronando su empresa, tan pronto se desboronó su negocio, tan pronto quedó sin trabajo, tan pronto vio que su esposa falleció o falleció su esposo, fallecieron sus hijos, fallecieron sus padres, se desboronó su vida, cambió su vida totalmente, porque dependían era de la comodidad, dependían de la vanidad, dependían de lo que tenían, del dinero, del Dios Mamón, pero no dependían del Dios eterno, del Todopoderoso, y por eso hoy muchos están atrás y muchos han vuelto atrás. Están quedando solamente aquellos que hemos podido entender y comprender que nuestra dependencia viene del 100% de parte de Dios. La comodidad, mis amados, no nos ayuda, pero cuando Dios tiene que pasarnos, mis amados, por el quebrantamiento, nos mira para ver si nosotros tenemos puesta la mirada en las riquezas o tenemos la mirada en las riquezas del cielo, puestas las miradas en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso, mis amados, puede ser que estemos pasando en este momento momentos de adversidad, problemas, y no necesariamente como consecuencia de males o de actos de pecado. No, mis amados, tal vez no estamos haciendo nada de eso. Simplemente, mis amados, para llegar al momento del quebrantamiento, porque vendrán cosas mejores. Van a venir cosas, mis amados, que van a ser de mucha bendición para nosotros. La palabra de Dios, allí va a mirar usted, ahí en la pantalla, Juan capítulo 16, versículo 33, conocido por todos nosotros, que no lo sabemos de memoria, pero me gusta ir y buscar aquí en la Escritura, para poder nosotros leer lo que la Escritura dice y nos enseña. Y dice, estas cosas he hablado para que tengáis en mí paz. El Señor dice que todo lo que Él ha venido hablando, que Él ha vencido al mundo, que las cosas del mundo ya las venció Él, y que tengamos paz y que aprendamos a depender de Él. Y dice, termina diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos lo está diciendo, en este mundo va a haber aflicción, en este mundo vamos a tener momentos duros y difíciles de la vida, pero Él está diciendo, confiad en mí. Yo ya he vencido todo eso. Colocar la mirada en mí. Por eso, cuando colocamos la mirada en nuestro Salvador, en nuestro amado Yeshua HaMashiach, la vida de nosotros depende no solamente de nuestras fuerzas, sino que hemos colocado nuestra mirada en aquel que vive y reina por los siglos. Para eso se necesita fe, se necesita la fuerza de Dios. Necesitamos tener el corazón correcto para cuando lleguen esos momentos, como dice allí en Efesios en el capítulo 6, que está hablando y nos está enseñando la Escritura, que hay un día malo, hay un día malo. Por eso busque Efesios capítulo 6 y vamos a mirar el versículo allí para que usted de pronto ahorita lo mire ahí en la pantalla. En el capítulo 6, la palabra de Dios dice la Escritura en el versículo 13, Efesios 6, capítulo 13. Vamos a encontrar que dice la misma palabra, que habrá un día que es malo, que habrá un día, mis amados, en el que tenemos que pasar, y en este tiempo muchos están pasando o estamos pasando el día malo y estamos viendo la situación difícil, pero aquí dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo y estando firmes para la gloria de Dios. Por eso, mi amado, en esta mañana yo lo quiero animar para que usted no se desanime, para que usted no ande triste, para que usted no ande deprimido. Si tal vez murió un ser querido, yo sé qué significa eso, porque mi madre ya falleció, y que muera la madre de uno no es fácil, que muera el papá o que muera un hermano, que muera la esposa o el esposo o los hijos, eso no es nada fácil en la vida. Eso produce dolor y angustia, pero el Señor no nos ha abandonado. Y Él dice, siga adelante que yo estoy contigo. Por eso la palabra de Dios dice, hay algo que Dios tiene que tratar con muchos de nosotros y se llama el orgullo. ¿Sabe que el orgullo es el que no deja avanzar al ser humano? El orgullo, mis amados, y es el único que, Dios es el único que sabe cuán orgullosos somos. Ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta que somos orgullosos. Otras personas se dan cuenta que somos orgullosos y que hay orgullo en nosotros, pero nosotros ni siquiera nos damos cuenta, y a veces decimos que no somos orgullosos cuando todos tenemos algo de orgullo. Por eso, mis amados, en esta mañana yo quiero invitarle que muchas veces le echamos la culpa al diablo. Y el diablo no tiene nada que ver muchas veces en los asuntos.
Porque mis amados, cuando entran los procesos de Dios y cuando Dios entra a trabajar en nosotros y nos lleva a estos dos tipos de quebranto, es para su gloria, porque Él quiere que ningún hombre se pierda. Él quiere que todos tengamos vida eterna. Él quiere que todos vayamos al reino de los cielos. Él dejó su palabra libre, mis amados, para que todo el mundo la lea, para que todo el mundo la escudriñe, para que tome decisiones. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión. Yo no sé qué decisión quiere tomar usted hoy. Si quiere aceptar el quebranto de Dios o quiere seguir con el quebranto del mundo que lo lleva a que su vida, su alma se pierda en el infierno, o usted quiere aceptar el quebranto de Dios, que aunque tengamos que pasar aflicción y que tengamos que pasar momentos duros y difíciles en la vida, tal vez cárceles, tal vez muchas cosas, pero mis amados, el reino de los cielos nos está esperando a cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana yo quiero decirle, si algo está pasando en su vida y si usted está bien con Dios, pero la situación no está bien, es que Dios está trabajando. Es que Dios está trabajando. Dios está formando su carácter. Dios está llevándolo a que usted entre a otro nivel más de oración. Tal vez usted viene orando media hora. Tal vez viene orando solamente 15 minutos y el Señor quiere que usted vaya 20 minutos más o una hora más. No sé cuánto tiempo más, pero yo sé que Dios está trabajando para que usted tal vez vaya y escudriñe más y mire cuáles son las promesas que hay para que usted las pueda tomar y decirle, Señor, tú me exiges esto para que esta promesa se haga real en mi vida, y usted va a empezar a a entrar en obediencia a Dios y su vida le va a cambiar. Su vida va a ser diferente. Por eso, si está pasando ese proceso, no se preocupe. Dios está trabajando. Dispongamos nuestra vida para pasar el proceso. Yo quiero terminar con esto. ¿Cuál es el resultado del quebrantamiento? El resultado del quebrantamiento en el pecado tiene dos cosas. Una, mis amados, que el hombre toma una decisión de no seguir más a Dios y el infierno lo está esperando. Segunda decisión en el quebrantamiento del pecado, que Dios lo lleva a que se postre de rodillas y se arrepienta de corazón y vuelva nuevamente al redil y vuelva a estar con las ovejas del Señor y vuelva nuevamente a tomar las cosas de Dios y tendrá vida eterna. Pero también el resultado del quebrantamiento, mis amados, es que aunque yo esté bien y esté andando bien, mis amados, y aunque esté, mis amados, bendecido de parte de Dios y pueda tener un ministerio, pueda tener un liderazgo, y así tal vez de pronto estoy sirviendo en la iglesia en algo y estoy fiel y firme en las cosas de Dios, yo le quiero decir algo, que Dios está en un proceso para poderlo llevar un poco más alto. Yo quiero decirle, Dios está formando pastores, Dios está formando evangelistas, Dios está formando, mis amados, maestros de la palabra. Dios está formando líderes en este tiempo. Está formando hombres que aprendieron a vivir en medio de esta situación, porque dice, esos son mis guerreros. Esos son los que aprendieron y saben qué es lo que mi palabra enseña y han aprendido a confiar en mí, no en sus propias fuerzas. Y quiero decirle que se va a levantar un ejército, se va a levantar un ejército de Dios, se va a levantar hombres y mujeres que aprendieron, que saben, que entienden, que comprenden que pasar estos procesos los va a llevar mucho más lejos y que van a estar más cerca cada día del Padre. Por eso en esta mañana, allí donde usted está, yo no sé si usted está en pecado, pero si está en pecado, tiene las dos opciones. Alejarse totalmente de Dios o postrarse de rodillas y pedirle perdón a Dios y arrepentirse y apartarse del pecado. Y la segunda, si usted está en el proceso de Dios y está andando bien con Dios, vienen cosas más grandes para nosotros. Mis amados, muchos son los llamados, pero pocos son los que escuchan. Pocos son los que escogen las cosas de Dios. Por eso en esta mañana oremos y vamos a darle gracias a Dios. Yo no sé si usted allí necesita oración por alguien. Yo quiero que usted ahí, en este momento, usted escriba allí y usted mande su información, por favor. Quiero que oren por mi esposo, mi esposa. Quiero que oren, coloquen el nombre de la persona para orar por el nombre de la persona. Mis amados, aquí estoy listo. Aquí ellos me van a pasar en un momento las peticiones para orar, mis amados, en esta mañana y darle toda la gloria a aquel que vive y reina. Tal vez usted está pasando por un proceso y tal vez usted no se ha dado cuenta y necesita fortaleza de parte de Dios. Pida. Pastor, ore por nosotros, que necesitamos la fortaleza de Dios en medio de esta situación difícil que estamos pasando. Sí, mi amado, necesitamos orar unos por los otros. Deje el orgullo. Deje el orgullo. Mis amados, todos estamos necesitados en este tiempo. No podemos decir que estamos viviendo a las anchas. Eso es una mentira. Y si está viviendo a las anchas, va a bendecir a otras personas. Ahí está Mayra Martínez.
tiene cáncer de mama. Padre, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, coloca tu mano allí, Señor Padre amado, en ese seno. En el nombre de tu Hijo que se llevó toda enfermedad. Padre, yo te pido, Señor, que ella sea sana en este momento, en este instante. Yo te pido, Señor, que tú traigas la sanidad sobre ella. Yo te pido, Señor, que en tu misericordia y tu bondad, no porque yo lo diga. Yo no estoy decretando en esta mañana sanidad, sino estoy, Señor, confesando lo que tu palabra nos ha enseñado, que tú eres sanador y que tú eres nuestro sanador y que para ti no hay nada imposible. Y que por eso, Señor, en esta hora, Padre Santo, podemos, Señor, acercarnos confiadamente al trono de gloria, al trono de gracia. Y por eso en esta mañana podemos decir, Señor, que Mayra está sana. Señor, porque yo sé que tú traes sanidad sobre los que confían en ti, los que depositan su confianza en ti. Por eso en esta mañana, Señor, oramos por Leandro. Leandro allí en el valle, ese niño que está postrado en esa cama, que no le llega oxígeno, Señor, a su cerebro. Hemos visto la mejoría día tras día, pero Señor, yo puedo creer, Señor, que tú lo puedes sanar totalmente y que se levanta de ese lecho, Señor, que para ti no hay nada imposible. Por eso en esta mañana, Señor, oro, Señor, por Dayana, Señor, para que ella tenga paz en su corazón, de que sus hijos están en las manos de Dios y que Dios está trabajando también en ellos para poder, Señor Padre amado, glorificar su nombre y que sus hijos también tú puedes traer sanidad sobre él. Oro por cada persona que ha perdido su empresa, que ha perdido su trabajo, que en este momento no tiene comida en su casa, que está pasando por momentos duros y difíciles, que tu mano sea extendida allí y que tú puedas restaurar. Oramos por Samuel Galindo, que está hospitalizado, Padre amado. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que la gracia tuya descienda, Padre. Trae sanidad sobre Samuel, la misericordia tuya lo alcance. Levántalo, Padre amado, que él dé testimonio del poder tuyo, Padre amado, en Cristo Jesús. Mira a Guillermo Méndez y su familia, dales fortaleza, Padre amado, sosténgalos en el hueco de tu mano como la niña de tus ojos. Rodéalos, Señor, y que su familia llegue, Señor, a los pies del Maestro, a los pies de Yeshua HaMashiach, Señor, que reconozcan que son hechos, formados por Dios y que a Él tenemos que entregarle cuentas. Señor, bendice tú, Señor, Padre de la gloria, en esta mañana, Señor Dios de los cielos, cada pastor que está pasando necesidad, Padre amado, cada siervo tuyo que por haber cerrado la congregación por esta pandemia no ha tenido entradas, Padre amado, y está pasando necesidad con su familia, Señor, por eso oro por la familia del pastor Huertas que falleció en estos días y, Padre amado, quedó la viuda y quedaron sus hijos. Señor, trae bendición sobre esa casa, levántales tú, Señor, y llénales de tu gracia. Mira a Viviana Herrera, Señor, Padre amado, que tiene un diagnóstico extraño, Señor, en su cuerpo. Señor, Padre amado, toda enfermedad extraña es para la gloria tuya. Señor, trae sanidad y que ella pueda confiar en ti, de que tú eres el sanador de ella, que tú eres el único que puede quitar toda enfermedad extraña que los médicos no encuentran, porque cuando vienen esas enfermedades extrañas, Padre amado, tú tienes la solución. Por eso, Señor, en esta mañana a ti te damos toda la gloria. Sana a cada persona que hoy está enferma, que no alcanza a escribir en este momento, pero que sigue dejando allí sus datos. Seguiremos orando por ellos, Padre amado, por los que necesitan un trabajo, por los que necesitan que las puertas se abran, por aquellas personas, Señor, que están, Señor, débiles, que están, Padre amado, Señor, decaídas espiritualmente, porque ven que la situación no les ha cambiado, sino al contrario, cada día es más difícil, pero que todavía, Señor, tienen fe y esperanza en ti. Dales fuerza, levántalos, sosténgalos tú, amado mío. Te lo pido de todo corazón, Padre de la gloria, y que tu nombre sea exaltado, Señor. Oramos por Delsis Llamas, Señor, Padre amado, para que siga siendo columna allí en su familia. Sosténgala, dale sabiduría, inteligencia, discernimiento, Padre mío, y fortalécela en el poder de tu gloria, en el poder de tu gracia. Oro, Señor, Padre Santo, para que esta pandemia, Señor, desaparezca. Solo tú lo puedes hacer. Ten piedad, ten misericordia. Nos humillamos ante ti, Señor. Perdona el pecado de toda la tierra. Perdona la maldad, la idolatría, la hechicería, la brujería. Perdona, Padre amado, Señor, la corrupción que hay en medio de todos estos gobiernos, Padre amado. Señor, la infamia, Señor, Padre amado. Señor, Dios de los cielos, la fachatez, Señor, de pararse en la televisión a mostrarse en que están haciendo cosas cuando detrás están robando y haciendo lo malo. Corruptos, malos, que ven al pobre y, Señor, no le ayudan, le prometen, pero no le cumplen. Señor, por eso tu mano está extendida
ofendida, a ver si el hombre voltea la mirada hacia ti, pero el hombre es tan duro de corazón y su orgullo no lo deja, Padre amado. Pero hoy, Señor, sabemos que esta enfermedad, Señor, este COVID, no solamente toca a pobres, sino toca también a los ricos. Por eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, perdón, y te pedimos que traiga sanidad sobre toda la tierra, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Mis amados, el Señor les bendiga. Adelante sin desmayar. Dios nos ama. Y soportemos todas estas pruebas, soportemos, mis amados, todos estos quebrantos. Sigamos adelante, confiemos en sus promesas, agarrémonos fuerte de su palabra y pidámosle al Eterno que nos bendiga. Por eso en esta mañana también les quiero invitar para que ahí usted escriba me gusta. Ahí donde está el corazoncito, mis amados. Y si usted va a ver por YouTube, allí también, mis amados, suscríbase, o suscríbase también en Facebook. En cualquiera de los dos se puede suscribir, mis amados, para la gloria y honra de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Envíeles a todas las personas, envíele a todas las personas esta enseñanza que usted está pasando, que usted sabe que está pasando por momentos difíciles. Nuestro anhelo y nuestro deseo con mi esposa y con el ministerio es poder abrir la congregación ahorita en febrero, si así el Señor lo permite. Por eso necesitamos su ayuda, necesitamos esa bendición de ustedes. Ustedes ven ahí en la pantalla la cuenta corriente, mis amados, eso va a llegar a la cuenta, eso lo está viendo el contador, eso tiene una supervisión, mis amados. Llevamos las cuentas claras de lo que ha venido entrando, mis amados, para poder abrir nuevamente las puertas de la iglesia, poder buscar el lugar, el sitio. Estamos orando por eso. Ayúdenos a orar, mis amados, porque nuestro anhelo es que nos volvamos a reunir. Que esto pase pronto, mis amados, que esto pase pronto, que la gloria sea para aquel que vive y reina, y podernos reunir como la familia que somos, la familia de Dios. Los amamos en el amor de Cristo. Un abrazo de parte de mi esposa y mío, un abrazo de parte aquí de Edwin, de Daniel, que son los que nos ayudan, para todos ustedes, porque gracias a ellos es que podemos transmitir a Dios primeramente, pero gracias que Dios ha puesto en el corazón de ellos que nos estén colaborando y ayudando aquí incondicionalmente. Por eso, mis amados, que los cielos se abran hoy sobre su vida, sobre su familia, y que usted pueda ser un instrumento para la gloria y honra de aquel que vive y reina. Shalom, la paz sea con vosotros. No olvide Maranata, Cristo viene pronto y viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Bendiciones a todos.